Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si son como yo, adictos a las series, a esas que te atrapan desde el primer minuto, han llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas que nos hacen suspirar, llorar, reír y hasta maldecir al villano de turno. Pero, ¿lo mejor de todo? Las vamos a ver dobladas al español. Para que no nos perdamos ni un solo detalle de estas historias increíbles. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en ese botón rojo de abajo y únete a nuestra comunidad de amantes de las series. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, tomen asiento y pongan mucha atención. Porque vamos a descubrir las 10 series turcas dobladas que les robarán el corazón y los mantendrán pegados a la pantalla. ¡Comenzamos! Prepárense para un viaje sin escalas a Turquía, porque la primera serie de nuestra lista es, ni más ni menos, que Amor Eterno, o Kara Sevda, como se llama originalmente. ¡Ay, Dios mío, qué historia! Esta es de esas que te hacen cuestionar todo sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos. Imagínense un romance imposible entre Kemal, un chico de clase media, un ingeniero minero brillante, y Nihan, una joven de la alta sociedad, una artista con una sensibilidad exquisita. Sus mundos son totalmente opuestos, marcados por la diferencia de clases y las expectativas sociales. Pero el amor, ese travieso, decide unirlos con una fuerza que desafía toda lógica. Claro, como en toda buena telenovela, no faltan los obstáculos, los villanos maquiavélicos y los secretos oscuros que amenazan con destruir su felicidad. Aquí entra en juego el antagonista, Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, dispuesto a todo para mantenerla a su lado, incluso recurrir a la manipulación y el chantaje. La serie se desarrolla en el contexto de la vibrante ciudad de Estambul, con sus paisajes que combinan la modernidad con la tradición, creando un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y tragedia. Cada rincón de la ciudad se convierte en un testigo de los encuentros y desencuentros de Kemal y Nihan, y cada escena está cargada de una intensidad emocional que te dejará sin aliento. Esta serie tiene de todo: pasión desbordante, drama desgarrador, intriga política y empresarial, y unos paisajes de Estambul que te dejarán sin aliento. Si aman los triángulos amorosos intensos, las historias de amor prohibido y las tramas que te hacen derramar litros de lágrimas, Amor Eterno es para ustedes. Además, la química entre Burak Özçivit, que interpreta a Kemal con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y Neslihan Atagul, quien encarna a Nihan con una fuerza y fragilidad cautivadoras, es, simplemente mágica, una conexión que traspasa la pantalla. Esta es, sin duda, una serie para maratonear sin parar, así que olvídense de sus planes y prepárense para no dormir. Así que preparen los pañuelos, porque van a necesitarlos, y la botana, porque no querrán levantarse del sofá hasta terminar el último episodio. Créanme, Amor Eterno es una montaña rusa emocional que los dejará sin aliento. En el segundo lugar, tenemos una joya que los dejará al borde del asiento, Mujer, o Kadın en turco. Esta es una historia de supervivencia, de lucha implacable y de amor incondicional, que va más allá del romance, abarcando el amor maternal y fraternal. Sigan la vida de Bahar Cesmeli, una joven que, tras perder a su esposo Sarp en un trágico accidente, debe criar sola a sus dos hijos pequeños, Nisan y Doruk. La vida le pone mil y una pruebas, una tras otra, desde la pobreza extrema hasta las enfermedades, las injusticias y la traición, pero ella se levanta una y otra vez, con una fuerza que te inspira y te hace cuestionar tus propias resistencias. Bahar es un ejemplo de resiliencia, una mujer que se niega a ser víctima de las circunstancias y que lucha incansablemente por el bienestar de sus hijos. Es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la familia, la amistad sincera, la solidaridad y la perseverancia ante las adversidades. Además, las actuaciones son impecables, sobre todo la de Özge Özpirinçci, que interpreta a Bahar con una intensidad que te llega al corazón, transmitiendo cada emoción y cada dolor con una autenticidad conmovedora. Su interpretación te hará sentir cada lágrima, cada sonrisa y cada momento de desesperación de su personaje. El elenco secundario también está a la altura, con personajes memorables que acompañarán a Bahar en su viaje. Si buscan una serie que los emocione hasta lo más profundo, los haga reír con la espontaneidad de sus hijos y llorar con el sufrimiento de Bahar, Mujer, es la elección perfecta.
Y ojo, prepárense para un final de infarto, de esos que te dejan pensando días enteros, con giros inesperados que pondrán a prueba tu capacidad de asombro. No se la pueden perder, se los digo por experiencia, esta es de esas series que te cambian la vida. Te dejan una huella imborrable y te hacen valorar las pequeñas cosas de la vida. Mujer es un recordatorio del poder de la esperanza y la resiliencia humana. Ahora, cambiemos un poco el ritmo con Swan, Venganza y Amor, o Cesur Begucel. Aquí nos sumergimos en una historia de venganza que se convierte en un romance prohibido y apasionado. Una combinación que te mantendrá enganchado desde el principio. Cesur Alendarolu, un hombre misterioso y atractivo, llega a un pequeño pueblo llamado Corluda con un único objetivo en mente, vengarse de Tasin Corluda, el patriarca de una poderosa familia que, según él, es responsable de la muerte de su padre. Pero, como suele pasar en estos casos, el destino tiene otros planes y Cesur termina enamorándose perdidamente de Swan Corluda, la hija de su enemigo, una mujer inteligente, independiente y decidida, que no se deja intimidar por nadie. La atracción entre ellos es inmediata, pero su relación se complica por el pasado oscuro de sus familias y la sed de venganza que los atormenta. Esta serie tiene unos giros de guión que te dejan con la boca abierta, una trama llena de misterios que se van desvelando poco a poco, y una pareja protagonista que te robará el corazón con su química explosiva. Kwan Tatltu, que interpreta a Cesur con una mezcla de carisma y determinación, y Tuba Buyukustun, que encarna a Swan con una elegancia y fuerza inigualables, tienen una química que incendia la pantalla. Cada mirada y cada roce está cargado de tensión y deseo. Y no olvidemos los paisajes increíbles de la campiña turca, con sus viñedos y extensos campos, que le dan un toque mágico a la historia, creando una atmósfera romántica y a la vez misteriosa. Si les gustan las series con intriga política y empresarial, pasión desbordante y un toque de drama, Swan, Venganza y Amor es para ustedes. Preparen sus corazones porque esta historia los hará vibrar de emoción. En la cuarta posición, tenemos otra de esas series que te enganchan desde el primer capítulo, Erkai, Amor y Venganza. Aquí nos trasladamos a Mardin, una ciudad llena de tradiciones y costumbres ancestrales, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la venganza y el amor se entrelazan de una manera explosiva. Miran Aslan Bey, un joven criado por su abuela con el único propósito de vengar la muerte de sus padres. Se acerca a la familia Adolu, sin imaginar que terminará enamorándose perdidamente de Reyhan Adolu, la nieta de su enemigo, una mujer dulce, inocente y llena de bondad. Su encuentro desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba el poder del amor y la fuerza de las tradiciones. Es una serie que te hace reflexionar sobre el poder destructivo del odio, pero también sobre la capacidad transformadora del amor para sanar las heridas más profundas y romper los ciclos de violencia. Las actuaciones de Ebru Sain, que interpreta a Reyhan con una dulzura y fuerza conmovedoras, y Aknakzu, quien encarna a Miran con una mezcla de rabia y vulnerabilidad, son simplemente espectaculares, transmitiendo toda la pasión, el dolor, el rencor y el amor de sus personajes con una autenticidad que te dejará sin aliento. Y no olvidemos la fotografía de la serie, que es una verdadera obra de arte, capturando la belleza de Mardin con sus calles empedradas, sus edificios históricos y sus atardeceres mágicos. Si les gustan las historias de amor imposibles, las tramas llenas de giros inesperados y los paisajes exóticos, Erkai es una serie que no se pueden perder, una experiencia que te transportará a otro mundo y te hará vibrar de emoción. Y llegamos a la mitad de nuestra lista con una serie que les va a encantar si aman los dramas de época, El Sultán, o MYZYL. Esta es una producción histórica de proporciones épicas que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, y su tumultuosa historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la mujer más poderosa del imperio. Esta es una historia de ambición desmedida, poder absoluto, intrigas palaciegas que te dejarán sin aliento, y un romance que desafía las convenciones sociales de la época, una historia de amor y poder que cambiará el curso de la historia. Es una serie que te transporta al siglo XVI, a la fastuosidad y el esplendor del Imperio Otomano, donde los trajes suntuosos, los palacios opulentos, los decorados impresionantes y las costumbres exóticas son recreados con un nivel de detalle asombroso, una verdadera obra de arte visual. Además, las actuaciones son magistrales, especialmente la de Ali Tergenk, quien interpreta a Solimán con una majestuosidad y complejidad inigualables, y Mary Muzerli, que encarna a Hürrem con una mezcla de astucia, sensualidad y determinación, una interpretación que la convirtió en un icono de la televisión turca. Si les gustan las series con un toque histórico, mucho drama,
personajes inolvidables y vestuarios deslumbrantes, el sultán es una opción que no pueden dejar pasar. Prepárense para un viaje en el tiempo que los dejará sin aliento, una inmersión total en un mundo de lujo, intriga y poder. Ahora, prepárense para un poco de comedia romántica con ¿Será que es amor? O Senkalkam. Esta serie es una bocanada de aire fresco, una dosis de alegría y diversión, perfecta para esos días en que solo queremos desconectar de la rutina y reír un poco. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven florista apasionada y soñadora, que por un error del destino, una beca cancelada y una serie de malentendidos, se ve obligada a fingir ser la prometida del famoso arquitecto Serkan Bolat, un hombre frío, perfeccionista y adicto al trabajo. Lo que empieza como un acuerdo de negocios, un contrato por tiempo definido, termina convirtiéndose en un romance inesperado, lleno de momentos divertidos, situaciones hilarantes y una química explosiva. Andercel, que interpreta a Eda con una frescura y espontaneidad encantadoras, y Kerem Bürsin, que encarna a Serkan con un carisma y atractivo innegables, tienen una química increíble en pantalla y te harán reír a carcajadas con sus ocurrencias, sus diálogos ingeniosos y sus momentos de tensión romántica. Si buscan una serie ligera, divertida y con mucho amor, con una trama que te enganchará con sus giros inesperados y personajes entrañables, ¿será que es amor? Es la opción ideal. Es de esas series que te dejan con una sonrisa en el rostro y te hacen creer en los finales felices. Una comedia romántica que te hará suspirar y reír al mismo tiempo. Continuamos nuestro recorrido por las series turcas con Medcezir, una adaptación de la aclamada serie estadounidense de OC, pero con el toque único y especial de la televisión turca. Esta historia sigue la vida de Yaman Koper, un chico de un barrio humilde de Estambul, un joven rebelde y problemático, que tras meterse en problemas con la ley, es acogido por Selim Serez, un abogado millonario que decide darle una segunda oportunidad. Al llegar a este nuevo mundo, al mundo de la alta sociedad, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven de la alta sociedad, hermosa, caprichosa y popular, que le robará el corazón desde el primer momento. La serie nos muestra las diferencias sociales abismales, los conflictos generacionales, los problemas adolescentes, las complejidades del amor y las segundas oportunidades. Es una historia que te atrapa desde el primer minuto, con una trama adictiva y personajes complejos que evolucionan a lo largo de la serie. La serie te hará reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y el poder de la redención. A Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman con una intensidad y vulnerabilidad cautivadoras, y Serine Sarkaya, que encarna a Mira con una belleza y elegancia únicas, protagonizan esta serie con una química que no podrás ignorar, una conexión que traspasa la pantalla y te hará suspirar de amor. Si disfrutaste de DOC, o si simplemente te gustan los dramas juveniles con toques de romance y conflictos sociales, Medcezir es una serie que te va a encantar, una experiencia que te hará revivir la intensidad de la adolescencia. En la octava posición, tenemos una serie que te dejará sin aliento, Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta es una historia de amor que desafía las tradiciones y las convenciones sociales, una lucha entre el amor y el deber, entre la libertad y la opresión. Sigan la vida de Süreyya, una joven huérfana, independiente y de espíritu libre, una cantante que vive en Estambul, que se enamora perdidamente de Faruk Boran, un hombre de una familia tradicional, rica y poderosa de Bursa. El choque cultural entre ellos es evidente, ya que sus vidas son totalmente opuestas. La familia Boran es muy conservadora y está muy arraigada en sus costumbres y tradiciones, lo que provocará muchos conflictos y tensiones. Los problemas no tardarán en aparecer, con intrigas familiares, secretos del pasado y la oposición de la matriarca de la familia. Es una serie que te muestra la complejidad de las relaciones familiares, los desafíos de adaptarse a una cultura diferente, las luchas por la libertad individual y el poder transformador del amor. Ozkan Deniz, que interpreta a Faruk con un carisma y sensibilidad innegables, y Aslember, que encarna a Süreyya con una fuerza y dulzura conmovedoras, protagonizan esta historia con una intensidad que te llegará al corazón, una conexión que te hará suspirar de amor y empatizar con sus personajes. Si aman los dramas familiares, las historias de amor imposibles, los conflictos culturales y los paisajes de la bella Turquía, La novia de Estambul, es una serie que no se pueden perder. Y ahora, vamos con otra joya de la televisión turca, Kukur. Esta es una serie que te sumerge en el peligroso mundo de la mafia, en las calles oscuras y los barrios marginales de Estambul, donde la lealtad y la traición son moneda corriente. La serie se centra en la familia Koval, una de las más poderosas de Estambul,
¿Quiénes son los dueños del barrio de Kukur, un lugar lleno de reglas propias y de peligros constantes? Tendrán que luchar para proteger a su gente, su territorio, su honor y su negocio ilícito. Aquí hay acción trepidante, drama desgarrador, misterio inquietante y unos personajes que te cautivarán desde el primer momento. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, las lealtades inquebrantables, las traiciones imperdonables, las consecuencias de la violencia y la búsqueda de redención. Aras Bulut Inemli, quien interpreta a Yamak Koval con una fuerza y vulnerabilidad que te dejará sin aliento, protagoniza esta historia con una intensidad que te hará sentir cada emoción y cada batalla de su personaje. Si les gustan las series de acción con un toque de drama, personajes inolvidables, tramas intrincadas y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina, Kukur es una serie que no se pueden perder. Pero ojo, esta es una serie que te va a mantener al filo de tu asiento en cada episodio. Una montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento. Y finalmente, llegamos a la última serie de nuestra lista, pero no por eso la menos importante, Fatmagul, o Fatmagul Unsuku Ne. Esta es una historia que denuncia la violencia contra las mujeres, una crítica social que te hará reflexionar, y la lucha por la justicia en una sociedad que a menudo falla a las víctimas. Sigan la vida de Fatmagul Ketenzi, una joven inocente y humilde, que es víctima de una terrible agresión sexual, un crimen que marcará su vida para siempre. La serie también analiza el trauma que sufren las víctimas de violencia sexual, las consecuencias de la impunidad y el poder del silencio. A raíz de este trágico suceso, se ve obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los hombres involucrados en el ataque, aunque inocente. La serie explorará la lucha de Fatmagul por reconstruir su vida, su camino hacia la sanación y su búsqueda de justicia. La serie explorará temas muy importantes y te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la lucha contra la impunidad y la necesidad de cambiar las estructuras sociales que perpetúan la violencia. Beren Saat, que interpreta a Fatmagul con una sensibilidad y fuerza conmovedoras, y Engin Kurek, quien encarna a Kerim con una vulnerabilidad y nobleza únicas, protagonizan esta historia con una química y una intensidad que te llegarán al alma. Si buscan una serie que los conmueva, los haga pensar, los mantenga pegados a la pantalla y los impulse a luchar por un mundo más justo e igualitario, Fatmagul es una opción que no se pueden perder. Es una serie que te marca profundamente y te deja pensando días enteros. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las 10 series turcas dobladas que tienen que ver ya mismo. Hemos explorado amores imposibles que te harán suspirar, venganzas épicas que te mantendrán al borde del asiento, historias de superación que te inspirarán, dramas familiares que te tocarán el corazón, comedias románticas que te harán reír y denuncias sociales que te invitarán a reflexionar. Cada una de estas series tiene su propio encanto, su propia magia y su propia forma de contar historias, y estoy segura de que alguna de ellas, o quizás todas, les robarán el corazón y los harán adictos a la televisión turca. Recuerden que todas estas series están dobladas al español, lo que las hace aún más accesibles para todos nosotros, permitiéndonos disfrutar de cada matiz y cada detalle de estas maravillas de la televisión turca. Así que, ya no hay excusa para no empezar a maratonear estas joyas de la pantalla chica. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo, por su paciencia y su pasión por las series. Espero que les haya gustado nuestra selección de series y que se animen a verlas. Si ya han visto alguna de ellas, déjenme saber en los comentarios cuál es su favorita y por qué. Así podemos intercambiar opiniones y alimentar nuestra pasión por las series. Y si no han visto ninguna, cuéntenme cuál les llama más la atención y cuál será la primera serie turca que agregarán a su lista de maratón. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias. Recuerden que este espacio es para compartir nuestra pasión por las series, para descubrir nuevas historias y para conectar con otros amantes de las series. No olviden que en nuestro canal tenemos muchos más vídeos de series y películas, con recomendaciones y análisis que los mantendrán enganchados y entretenidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, para que nos ayuden a seguir creciendo, compartirlo con sus amigos seriéfilos para que se unan a nuestra comunidad de amantes de las series y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos.